para poder entrar en competencia con otros profesionales. Sin embargo, tenemos que tener presentes de que, si bien la computadora es una herramienta de muchísima ayuda que nosotros tenemos los ingenieros, no suple la función del ingeniero. Esto debido a que la computadora no piensa. Un dato mal metido por un error de dedo, si quieren, es como si nosotros metiéramos basura a la computadora y obviamente la computadora nos va a botar basura también. Entonces, es importante que nosotros hagamos conciencia de que lo que estamos aprendiendo es justamente para hacer las cosas bien en la vida y no para pensar que la computadora nos va a resolver nuestros problemas en la vida. Bien, ¿en qué consiste esta materia de construcción de edificios? Su nombre es muy claro, sin embargo, es importante que aclaremos de que necesariamente para poder desenvolvernos en la vida profesional, ya sea en los dos campos que tiene la ingeniería, que significa construcción y consultoría, necesariamente tenemos que respondernos a 4 preguntas. Y esto debido a que generalmente el hombre propone y Dios dispone. En mi caso, por ejemplo, cuando yo me gradué de ingeniero, yo pensé que me iba a dedicar a cálculo estructural toda mi vida. Y la vida me enseñó que no es que sea lo que yo quiero, sino lo que yo tengo que abocarme a las oportunidades que me ofrece la vida para poder desempeñar mi carrera profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que en este país lamentablemente existe demasiada oferta y muy poca demanda. Lamentablemente. Nosotros estamos con este problema. Imagínense qué pasa con los abogados. Ahí salen de 200 en 200 cada semestre. Entonces, ¿dónde van a aplicar sus conocimientos? Ellos no van a aplicar en ningún lado, no van a tener oportunidad. Nosotros no salimos tantos, pero igual hay que pelearla en la vida para tener un trabajo y poder mantener un hogar. Es por eso que yo les recomiendo de que ustedes están ya a punto de salir, noveno semestre, pero les falta un semestre para egresar y titularse, de que no vayan a buscar el 51. El 51, que es la nota mínima de aprobación, es sinónimo de mediocridad. Y la mediocridad no da nada frutos nunca, no rinde frutos. Entonces, cuando exista un cargo disponible, generalmente les van a pedir currículum y al principio les van a pedir certificados de notas. Y obviamente los que han pasado por pasar, porque creen que un título les da la garantía de que de aquí para adelante es grito y plata, es falso. Eso no existe. La vida profesional es bien dura y hay que pelearla día a día para poder ser protagonistas del desarrollo de un país. Yo les recomiendo a ustedes por eso que estudien, aprendan, no vayan a buscar 51, vayan a buscar 100. Y si no pueden el 100, bueno, vayan bajando, pero lo importante, lo que quiero transmitir es que ustedes aprendan, no solamente venzan. El 51 no da ninguna garantía de saber el tema, ninguna. No sé si antes les han hablado así, pero creo que es mi obligación hacerlo, saber de que los mejores amigos son las peores competencias en la vida profesional, justamente porque se conocen tanto y uno va a trabajar en una empresa y otro va a trabajar en otra empresa. Y muchas veces depende de cada uno si esa empresa se adjudica una obra o no se adjudica una obra. Y como se conocen tanto, saben cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Y generalmente se aprovecha de situaciones. Es honesto, obviamente que es honesto, no es desleal. Pero lamentablemente, como mi amigo que estudió conmigo toda la vida, me conoce tanto, sabe lo que pensar y lo que voy a hacer. Y ese es un hándicap para él, como también es un hándicap mío para interpretarlo a él. Hay un famoso
filósofo que yo siempre lo llevé en mi mente, que se llama Eugene Piaget. Y él da un mensaje que dice que la mejor forma de estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero. Piensen un poquito qué quieres decir con esto. Y se van a dar cuenta que es tan real como la vida misma. Bien, después de haberles hecho esta recapacitación, en que les digo, si quieren trabajar en grupo, trabajen, pero cada uno haga su tarea, porque justamente haciendo su tarea, sus prácticas, su proyecto, es que van a aprender lo que es la ingeniería. Existen dos campos grandes, ya les decía anteriormente, que es la consultoría y la construcción. Y en cualquiera de los dos casos, tenemos que respondernos a 4 preguntas. Lo primero que se tiene que tomar, y vamos a dividirlo en nuestra materia, es en obra gruesa, obra fina y temas especiales. Y en obra gruesa vamos a tratar de llevar casi todos los ítems que se utilizan para construir. En obra fina vamos a llevar todos los ítems de obra fina para construir, y en temas especiales está casi abocado a lo que significa construcción de edificios. Generalmente cuando uno toma ítems de construcción de edificios, la mayoría se los ha llevado en obra gruesa y obra fina. Pero hay ítems de temas especiales que no se los lleva en viviendas, por ejemplo. No se los lleva. Ascensores, por ejemplo, no se llevan en viviendas. Shafts tampoco se llevan en viviendas. Ertes en edificios no se llevan en viviendas. Entonces, cuando lleguemos al tema de lo que son temas especiales, vamos a abocarnos exactamente y solamente qué pasa con los edificios. Hasta mientras obra gruesa y obra fina nos llevará en general, porque el muro de ladrillo se lo va a utilizar tanto en un edificio de 100 pisos como en una vivienda de un piso. Exactamente igual. Revoques, lo propio, contrapisos, lo propio, pero hay ítems muy específicos en cuanto a al ítem mismo de construcción de edificios. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, estoy para absorberles todo esto. Bien, estas 4 preguntas que se las tiene que saber responder cualquier ingeniero, ya sea en el campo de la consultoría o en el campo de la construcción, es ¿qué es? ¿De qué se trata lo que estamos hablando? ¿Qué es ese ítem? Cada uno de los componentes de un presupuesto se llama ítem. Y la suma de los ítems nos va a dar el presupuesto total. Generalmente el primer ítem que se considera siempre en un presupuesto es instalación de faenas. Pero si no sabemos en qué consiste la instalación de faenas, no vamos a poder hacer ni en las especificaciones técnicas, ni el análisis de presión unitario, ni tampoco la metodología. Por consiguiente, es necesario saber de qué se trata ese tema. Eso responde a qué es, y en la realidad corresponde a lo que significa definición del ítem. Entonces, la primera pregunta es ¿qué es? Yo les hago una pregunta a ustedes. Algunos deben conocerla, otros no. Pero si yo les pregunto a ustedes qué es, o descríbame el ítem quincallería, algunos van a saber de qué estoy hablando. Otro que no va a sospechar directamente. Entonces, si no sabemos de qué estamos hablando, es muy difícil que hagamos una descripción, un análisis de presión unitario y una metodología. Imposible. Entonces, primero que debemos saber es qué es. La segunda pregunta que se hace es ¿con qué se hace? Y ese con qué se hace significa especificaciones técnicas. Si yo estoy hablando de hormigón armado, por ejemplo, voy a decir de que voy a utilizar arena, grava, cemento, en qué proporciones, qué resistencia cilíndrica requiero para mi cálculo
qué proporción de agua de solvecimiento voy a tener, cuál es el momento último en función de la armadura de fierro. Eso significa especificaciones técnicas. En el caso, por ejemplo, que les daba a ustedes de que quincallería, ¿qué es la quincallería? Si a ustedes les digo, del cuarto donde están ustedes llevando este curso, indíquenme cuánto es el costo de la quincallería de su cuarto. En cambio, primero yo les diré qué es quincallería. Y quincallería responde a todo lo que es chapas, bisagras, picaportes, etcétera, etcétera. Eso es. Entonces contarán cuántas chapas tienen, cuántas bisagras tienen, cuántos picaportes tienen, cuántas cremonas tienen. Y recién van a poder ustedes cuantificar y definir qué clase de quincallería quieren. Algunos me dirán, queremos la Tupí, queremos que es la Yale. Bueno, hay tantas marcas, pero ahí se especifica qué tipo de quincallería estamos hablando. Justamente las especificaciones técnicas. Entonces, ya sabemos lo que es definición, y ya sabemos de qué consiste, con qué se hace, entonces es muy fácil hacer un precio unitario. Como que el tercer acápite que ustedes, el interrogante que ustedes tienen, es cómo se hace. O sea, el decir, ya vamos a hacer hormigón armado. ¿Cómo? ¿Vaciando? No. Hay que dar una metodología cómo se va a vaciar. Obviamente, primero se hará el encofrado, se hará la armadura de fierro, se garantizará, se revisará toda la armadura, se colocarán los caballetes necesarios para garantizar el espesor de la losa, etcétera, etcétera. Esa es la metodología que se le dice en la metodología. Así se hace correctamente un metro cúbico de hormigón armado, ya sean vigas, columnas, losas, cualquiera de ellos. Y por último, la última pregunta que uno tiene que responderse es ¿cuánto cuesta ese ítem? Entonces, si a mí me hablan de hormigón armado, yo tendré que decir el metro cúbico de columnas de hormigón armado me cuesta 4.000 bolivianos, por ejemplo. Un metro cúbico. Y para eso, para sacar ese valor de 4.000, yo tenía que hacer un análisis de precio unitario de ese ítem para saber cuánto me cuesta un metro cúbico. Ya después multiplicaré por todos los metros cúbicos que se tenga en vigas del edificio. Pero necesito saber uno cuánto cuesta. Por eso se llama análisis de precio unitario. ¿Alguna pregunta? Bien, cuando estábamos en clases presenciales, yo muchas veces charlaba con los alumnos y les decía, a mí me llama la atención que no pregunten nada. Quiere decir que lo que estoy hablando se entendió perfectamente. Segundo, no han entendido nada. Y el tercero, que era el común denominador, nos da miedo preguntar porque no se hagan la burla de nosotros, nuestros compañeros. Estas eran las tres respuestas que me daban sus colegas de promociones anteriores. Y eso es verdad. Hay alumnos que entran a la clase a molestar a los demás, no a aprender. A veces se puede identificar a estos alumnos y a veces no. De cualquier forma, impusimos allá una condición para todos, que nadie tiene derecho de burlarse de la pregunta del compañero, así sea la pregunta más inocente que se tenga. Para mí la peor pregunta que se puede hacer es no hacerla. Eso quiere decir que uno se queda con la duda y esa laguna se va a arrastrar de por vida. ¿Por qué? Por miedo a que no se rían o se burlen sus compañeros. Por eso mismo allí impusimos, si quieren, de que el primero que se ría salía a la pizarra y daba el examen oral para demostrar que tiene derecho de reírse de la ignorancia del compañero. Yo creo que todos han venido a aprender, todos han venido a saber la materia para poder desenvolverse
posteriormente en su vida profesional. Yo les digo, no hay pregunta tonta. La única pregunta tonta es la que no se hace. Aquí en el sistema virtual, obviamente las condiciones son, si quieren, más llevaderas, porque no nos estamos viendo entre nosotros. Entonces yo pienso que es más fácil que hagan una pregunta. Lamentablemente no puedo ver si alguno de los compañeros se está riendo, pero si yo llegara a detectar eso, tengo por seguro que a ese alumno que se está riendo yo lo voy a reventar, porque yo no permito que alguien se haga la burla del desconocimiento del tema. Para eso han venido ustedes aquí, para esto en la universidad, para aprender los temas. Nadie no se sabiendo. Por consiguiente, la pregunta que ustedes hagan, háganla con toda confianza, que para eso estoy aquí, para eso me pagan, para transmitirles conocimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Están todavía ahí o ya se han ido? Estamos, ingeniero, aquí estamos todos escuchando. Gracias. Bien. Mi nombre es Marcelo Eduardo y esta materia la doy hace muchísimo tiempo. Ustedes ya deben, por referencias, conocerme. Algunos ya me conocen, pero lo demás no sé si me conocen o no me conocen. Lo único que les puede transmitir y hoy les sabría decir es de que conmigo pasa el que sabe. No me interesa nombres, apellidos, casta, procedencia, sexo, no me interesa. Para mí vale lo mismo un hombre que una mujer, el hijo del presidente que el hijo de mi empleada, o mi hijo, o mi sobrino. Todos tienen el mismo derecho y el mismo comportamiento. No interesa apellidos conmigo. Es que quiere decir que yo los exámenes voy a tomar con ustedes. Primero voy a revisar el examen y después, al transcribir la nota, recién voy a enterar quién había sacado esa nota. Eso justamente para no hacer discriminaciones odiosas. Yo sé que nuestros cursos dicen, por lo que es mujer le he puesto nota. Aquí ya les digo, no voy a leer el nombre, voy a corregir el examen primero y después voy a transcribir la nota. No existen diferencias odiosas conmigo, no existen. Bien, este tema es demasiado amplio y es muy difícil que podamos desarrollarlo en un semestre. Por eso mismo es que voy a tocar los temas más importantes que les va a servir obviamente a ustedes para hacer un presupuesto de una determinada obra. Pero no voy a entrar, por ejemplo, a presupuestos muy especiales, como ser, por ejemplo, el precio de una represa. No vamos a entrar en eso. Vamos a abocarnos directamente a estructuras. Tampoco les voy a hacer un cálculo cuánto cuesta una carretera, el kilómetro. Para eso decimos la mención de vías de comunicación. Entonces, nos vamos a abocar exclusivamente a construcción de casas y edificios. Y aún así, hay algunos bemoles de estructuras muy especiales, como cáscaras, por ejemplo, que no vamos a tocarlo y no hay tiempo. Quisiera darles todo directamente, pero no hay tiempo. Dentro de los 4 componentes que se ha hablado, qué es, con qué se hace, cómo se hace y existe uno de los temas que es sumamente complicado. Y yo he buscado bibliografía, y es más, cuando yo empecé a dar este curso de construcción de edificios hace muchísimos años, yo me puse a pensar qué es lo que yo debía transmitir a mis alumnos en construcción de edificios. Y justamente me hice estas 4 preguntas. Y empecé a buscar bibliografía justamente para hacer mi plan global. Y grande fue mi sorpresa que en el componente de lo que significa metodología no hay mucha información, no existe. Y si existe es muy pequeña, muy poca la contribución que nos puede hacer. Por consiguiente, este rubro de lo que significa metodología constructiva es transmisión de mi conocimiento, de mi experiencia a ustedes. Muchos de los temas que les voy a hablar pueden estar en libros, pero no todos. Por consiguiente, este tercer componente que significa cómo se hace,
Solo va a ser la transmisión de mi experiencia hacia ustedes. Sin embargo, tenemos la bibliografía que ustedes pueden consultar. Esta, por ejemplo, tesis por adscripción, que se llama Modernización de la enseñanza y aprendizaje en la asignatura de construcción de edificios de la Universidad Mayor de San Simón. Esta la hicieron dos exalumnos, ya son ingenieros ellos. Y que esta tesis por adscripción es justamente el texto guía de la materia que yo llevo. Entonces, si ustedes logran obtener fotocopia que hay en la fotocopiadora civil, ustedes van a ver exactamente todo lo que les voy a enseñar está escrito ahí. Hay errores, sí, pero también hay fe de ratas. Entonces yo los voy a ir corrigiendo en el transcurso del desarrollo de la materia qué cosas están mal en el documento. Pero después se pueden basar completamente en este libro para estudiar. Es bueno también que sepan, si no les han dicho, que en los exámenes yo pregunto sobre lo que yo enseño. No voy a rebuscar preguntas de otros libros sofisticados, no. Lo que yo enseño, eso pregunto en clases. O sea, los que asistan a clases y estudien, no tienen por qué no saber la materia. No tienen por qué. Es más, ¿cuál es el norte que yo tengo? Es que cuando se acabe este semestre, todos y cada uno de ustedes esté capacitado y habilitado para actuar una obra, presupuestarla, dirigirla, ser fiscal de la misma, porque va a tener el suficiente conocimiento para desenvolverse en campo de la construcción o de la consultoría, sin ningún problema. Pero obviamente, para eso tienen que aprender. Y el 51 me dice que no han aprendido nada. Con ellos, como se han ido al 51, directamente he perdido mi tiempo. Pero así es la vida, así son las condiciones que han instaurado en la universidad y no soy yo quien para cambiarlo. ¿Alguna pregunta? Bien. En el segundo tema que ustedes pueden tomar en cuenta, hay un documento, un libro, si pueden llamarlo así, un texto más que libro, de la Cámara Boliviana de la Construcción. Y ellos han sacado un texto que se llama Análisis de Precios Unitarios. Pueden utilizar referencialmente este libro. Existen algunos errores en ese texto que felizmente se han ido cambiando. Les doy un ejemplo nada más. Hasta hace unos 4 años, en el ítem de hormigón ciclópeo, ellos tenían 80% de desplazamiento de piedra y 20% de mezcla. Obviamente, si ustedes calculan con eso, su precio les va a bajar increíblemente. El metro cúbico de hormigón ciclópeo les va a salir baratísimo. Pero lo único que están haciendo es engañarse, porque nunca van a poder llegar a eso. Que el 80% sea cubierto por la piedra y el 20% sea cubierto por la mezcla. Porque si bien en hormigón armado ustedes saben que la condición para hacer hormigón armado es que el fierro esté totalmente embebido en hormigón. Y en hormigón ciclópeo, como no hay fierro, dice que la piedra debe ser embebida totalmente en hormigón. Y con el 20% de mezcla no se puede lograr esto. Entonces se puede hablar de una juntucha de piedra con un poquito de mezcla entre piedra y piedra, pero no se puede embeber la piedra en hormigón. Entonces son datos que se han ido modificando, ya les digo, pero existen algunos errores. Ahora, de los precios unitarios que vamos a hacer aquí con ustedes en clases, no son absolutos, ninguno, ni los rendimientos, ni los valores tampoco, porque esos rendimientos ustedes con la práctica van a ir sacándolos. Por ejemplo,
Yo les digo cuántas horas tarda un albañil para hacer 1 metro cúbico de fundaciones. Yo les puedo decir 20, también les podría decir 10. El único dato real, así cuando ustedes hagan, es un vaciado de una zapata y controlen en qué tiempo se ha hecho y dividan entre el tiempo que ha tardado, pero no el vaciado, sino desde el momento en que empiezan a armar, preparar, vaciar. Ese es el tiempo que se controla el hormigón. Después el curado, eso no entra dentro del tiempo crítico del hormigón. Hay que hacerlo, sí, desencofrado también, pero no entra dentro del camino crítico. El camino crítico es encofrado, armado y vaciado. Esos son los que nos definen el camino crítico, el tiempo mínimo necesario para hacer 1 metro cúbico de ese ítem. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, 10, yo les digo, podría decirles 15. No es un valor absoluto ni tampoco único. Es un valor relativo. Entonces yo les pongo, son 14 horas. Quiere decir que en un promedio yo he logrado sacar en 14 horas, en un promedio. Porque a veces tengo albañiles muy duchos en la materia y en otro tengo albañiles muy flojos en la materia. Entonces hay que sacar una media para poder tener un rendimiento, ¿no es verdad? Entonces, esos valores ustedes los van a tener. Sin embargo, esos rendimientos que os pongo les va a servir para hacer inicialmente un presupuesto real del precio de la obra. De uno a otro va a cambiar. Obviamente que va a cambiar. Les doy un ejemplo. Generalmente se está pagando 400 bolivianos la mano de obra de hormigón armado en vigas o en columnas. Mano de obra se habla. Entonces, ¿qué pasa si yo me hago el exquisito y saco una bici y digo que voy a pagar 800 bolivianos el metro cúbico? Quiere decir que todos los contratos de Cochabamba van a ir a pelear a mi empresa porque adjudicarse la obra. Pero por otro lado voy a tener el juicio de todas las empresas por competencia desleal. Porque si bien los precios unitarios son secreto para cada empresa, lo que es la mano de obra es un secreto agrio, porque todos saben que están pagando entre 400 y 450 bolivianos el metro cúbico. Si yo me hago el exquisito y pago 800, estoy reventando todas las demás empresas porque los largas sin contratistas. Y viceversa también. ¿Qué pasa si yo decido pagar 300 bolivianos el cubo? Me voy a quedar sentado en mi oficina esperando que algún contratista venga a ofrecer servicios. Porque no saben eso, por eso les digo, es un secreto a gritos. Entonces, esos valores que se tienen son relativos, pero están dentro de un convenio, si quieren, oculto entre las empresas constructoras, que nadie se dispare, sobre todo en el caso de mano de obra. Ya en cuestión de cantidad de cemento, deben hacer probetas cilíndricas para obtener los reportes y de garantizar que las resistencias cilíndricas del hormigón pusieron 25 megapascales. Bueno, entonces quiere decir que en la probeta cilíndrica les tiene que salir mayor a 25 megapascales, no menor. Y en función de eso sabrán cuánta cantidad de cemento han puesto, cuánta cantidad de arena han puesto, cuánta cantidad de grava, de agua, a pesar de que la relación de agua sobre cemento es 0,63, pero cada uno va a hacer su dosificación para garantizar esa resistencia cilíndrica. Eso ustedes ya lo han llevado en tecnología del hormigón, dosificación de mezclas, hormigón 1 también. Por consiguiente, no es nada extraño para ustedes poder dosificar y saber cuánta cantidad de hormigón tienen en función de su experiencia. Bien, volviendo al tema, entonces, este análisis de precio unitario pueden utilizarlo referencialmente e incluso comparando con lo que yo les voy a dar. Pueden hacerlo, pero los rendimientos de su empresa, cuando ustedes tengan su empresa o que trabajen para una empresa, en base a lo que ustedes detecten y cronometren en obra. ¿Alguna pregunta?
Bien, el tercer libro que pueden consultar se llama Arquitectura y Construcción. Es una enciclopedia de Frederick Merritt. Esta es una enciclopedia donde he encontrado mayor cantidad de metodología constructiva. Es uno de los pocos libros de enciclopedia en realidad, donde habla de cómo se debe hacer los sitios, sin abarcar a todos, pero pueden consultar esta enciclopedia. Y por último hay un tema que se llama Presupuesto y Control. Esta es una revista que sale cada 2 meses y lo venden en el kiosco de la plaza principal. No es necesario que ustedes compren una sola, y allá salen los rendimientos referenciales de la mano de obra para hacer un presupuesto. La ventaja de esta revista es que trabaja con precios actualizados del comercio. ¿A qué me refiero a esto? De que, por ejemplo, yo, si hablo de cemento, estoy hablando de 50 bolivianos por bolsa. ¿Eso qué significa? Que el kilo me cuesta un boliviano, porque cada bolsa de cemento tiene 50 kilos. Entonces, depende cuántos kilos yo utilice por cada metro cúbico para saber el costo del cemento en esa obra que estoy determinando. Pero esto puede fluctuar. Eso es lo que se llama economía de mercado. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, yo me presento una licitación y en esa licitación me dicen que tengo que entregar el 10 de, qué sé yo, 10 de septiembre esta licitación. Y yo utilizo los precios de hoy día. Entonces, presento mi propuesta y lamentablemente con la burocracia que existe, sobre todo en la administración pública, a los 3 meses recién uno se está adjudicando la obra, si es que se adjudica. Pero en esos 3 meses puede haber pasado cualquier cosa. Puede haberse disparado el fierro, puede haberse disparado el concreto, el elemento. O sea, eso se llama economía del mercado. Que no, nadie garantiza que los precios con que yo estoy trabajando en este momento en precio unitario se van a mantener. Y lamentablemente estos precios en mi propuesta ya no puedo cambiarlos. Entonces muchas veces ha ocurrido esto, a mí también, de que para presentarme una licitación yo tengo que presentar una boleta ese momento que se llama boleta de seriedad de propuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me adjudico la obra estoy obligado a firmar contrato. Pero fíjense qué ha pasado 3 meses y el fierro se me ha disparado. Y lo que costaba antes $800 la tonelada, ahora está en $1,500 la tonelada. Se da un ejemplo, no son precios reales. Entonces yo hago un cálculo y digo, con este incremento del fierro yo estoy reventado, estoy a ir a la quiebra. Entonces, ¿qué hago? No firmo el contrato. Y al no firmar el contrato, pierdo esa boleta de seriedad de propuesta. Si yo les digo al ente licitante, no voy a firmar el contrato, me disculpo, ellos no me van a obligar, pero pueden ejecutar la boleta, ir y cobrar esa boleta, porque el que está fallando al compromiso soy yo. Eso se llama economía de mercado. La fluctuación que puede existir en precios entre el tiempo de elaboración de la propuesta y el tiempo de calificación de la propuesta. Lamentablemente, ante eso, simplemente hacer estudios y ver si conviene o no conviene adjudicarse la obra. ¿Alguna pregunta? Bien, además de estos libros, ustedes pueden consultar internet. Les doy algunos referenciales, pero ustedes ya saben que con internet existe tanta información que lo difícil es clasificar lo que sirve y lo que no sirve. Es muy difícil eso, porque basta que yo ponga un ítem, por ejemplo, ¿qué es instalación de faenas en internet? Voy a tener como 400 libros que me van a decir qué es la instalación de faenas.
Algunos me van a servir, la mayoría no me van a servir, porque hablan cualquier cosa menos de instalación de faenas. Entonces es difícil clasificar y ponderar lo que sí necesitamos y lo que no necesitamos. Bien. Este tema ya les toqué anteriormente. La materia la vamos a dividir en dos partes, ya que tenemos solamente dos exámenes parciales. Obviamente podemos tener prácticas. Cada práctica va a tener su valor en el momento correspondiente, yo los voy a indicar. Pero, en general, la materia se divide en dos partes, obra gruesa y obra fina. Como solamente tengo derecho a tomar dos parciales, en el primer capítulo nosotros vamos a hablar exclusivamente de obra gruesa. Y en esta obra gruesa vamos a tocar casi todos los ítems que comprenden la obra gruesa de una edificación. Obviamente que dentro de la obra gruesa también es muy subjetivo esto, porque hasta dónde llega la obra gruesa. En algunos presupuestos la obra gruesa incluye, por ejemplo, contrapisos, soldadura de piedra. En algunos, en la mayoría de los casos, no. En la mayoría de los casos, la estructura con, o sea, estamos teniendo de excavación, replanteo, excavación, cimientos, sobre cimientos, muros de ladrillo, estructuras de hormigón armado, cubierta y par de contar. Generalmente eso es lo que comprende la obra gruesa de una estructura. Sin embargo, ya les digo que eso no es real. Pero está acondicionado, si quieren, a eso, y cuando se habla de obra gruesa se llama hasta la cubierta. Y no existe ningún ítem más. Debería entrar. Soldadura de piedra y contrapisos debería entrar, pero no entra. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero, todos los ítems que corresponden a obra gruesa, y cuando terminemos esto, vamos a tomar el primer examen parcial, que es el 50% de la nota total. La segunda parte está referido a obra fina y temas especiales. Ya les dije, esto es puro construcción de edificios. La obra fina no, la obra fina es para todo. Cuando acabemos esto, vamos a tener el segundo examen parcial que vale el otro 50%. Los que no hayan aprobado en estas dos instancias, que ojalá lo aprobaran todos, van a entrar al examen final. El único requisito para habilitarse al examen final es haber realizado el análisis, el descenso de cargas en el primer examen parcial. ¿Por qué es este condicionante? Porque lamentablemente no existe ningún paquete estructural que nos calcule cimientos corridos de hormigón ciclópeo. No existe. Y lamentablemente esto necesitamos. Porque ¿de qué tamaño es el cimiento de hormigón ciclópeo que voy a colocar en la vivienda? En algunos casos voy a tener el esqueleto de hormigón. Entonces los cimientos que voy a colocar son para los muros divisorios, exclusivamente, o muros de cierre. Pero hay otros casos en que hasta 3 pisos se puede realizar muros de ladrillo, sobre los muros de ladrillo, losa de hormigón armado con sus vigas, otra vez muros de ladrillo. Estaríamos sentados, si quieren, en una estructura hipoestática. Entonces, cuando estamos hablando de una estructura hipoestática, que ustedes la han llevado en isostáticas, están hablando de inestabilidad de la estructura. Sí, eso funciona para pórticos, pero no para una losa. Porque si usted se fija, los muros portantes que vamos a hacer en función del descenso de cargas, los perpendiculares entre sí actúan como contrafuertes unos de los otros.
son muros portantes, por consiguiente tienen la rigidez suficiente para no desplazarse. Están trabados unos con otros, los rectos horizontales con los verticales. Y eso hace que aguanten efectos sismo y viento, pero solamente hasta 3 pisos. Entonces, por esa condición de que los muros trabajan hasta 3 pisos, porque son muros portantes, esa estructura hipostática se vuelve estática. Y en ese caso está ahorrando un 18% aproximadamente en el precio de la obra gruesa. Ustedes se van a fijar que muchas viviendas, por no decir la mayoría en Cochabamba, no tienen ni columnas ni zapatas. Tienen cimientos corridos de hormigón ciclópeo. Y encima de esto levantamos muros de carga, vacían la losa con las vigas, vuelven a levantar el muro y vacían la viga cadena y colocan su cubierta. Están ahorrando ahí y es estático. Entonces, en este caso, el cimiento corrido de hormigón ciclópeo está recibiendo una carga además de su peso propio. Además, recibe otras cargas. Si bien todos los muros reciben el peso del ladrillo, de los muros portantes, además del peso propio del ladrillo, el peso propio del cimiento y sobre cimiento, están recibiendo el descenso de cargas de las losas. Entonces, como no existe un paquete estructural que nos calcule la sección de los cimientos, y ustedes la van a utilizar mucho, por eso es un condicionante para entrar al final, que en el primer examen final, por lo menos hayan hecho el intento de vencer este ítem del descenso de cargas. No digo que lo hayan hecho bien, porque si lo hubieran hecho bien, lo hubieran aprobado, pero por lo menos que hayan hecho el intento y que lo vuelvan a estudiar para el examen final. Con eso le estoy diciendo que este descenso de cargas es parte del primer examen final, parcial, pero también es parte del examen final. Es importantísimo para estos tipos de estructuras que no tienen esqueleto de hormigón. Y por último, tenemos el examen de segunda instancia. Entonces, ustedes ya saben que la nota mínima promedio de los parciales es el 26%. Sin embargo, creo que es honesto de mi parte decirles que casi nadie ha aprobado en segunda instancia construcción de edificios. Y esto es porque yo no creo en milagros. Yo no creo que un alumno que se ha ido pasando todos los exámenes, de repente se produce el milagro y se vuelve un genio en segunda instancia. No hay eso, no existe. Ha existido, pero es un caso muy, muy, muy raro. Por consiguiente, yo no les recomiendo que pierdan su tiempo con segunda instancia. Tienen derecho, sí. Yo lo voy a corregir el examen, sí. Pero no les garantizo ningún éxito. Ya les digo, mi función es capacitarlos a ustedes para que en este semestre aprendan a construir, dirigir, supervisar, fiscalizar un edificio o una vivienda. Van a estar capacitados. Obviamente los que estudien, sobre todo los que asistan a clases. Esto en función de lo que les dije. Yo tomo examen de lo que yo enseño. Entonces, si ustedes asisten a clase, van a saber exactamente qué he enseñado. Y eso estudien. Y en el examen, con toda seguridad, que van a poder desenvolverse. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene una inquietud? ¿Una duda? Bueno, por lo menos avíseme si sigue todavía ahí o se han retirado. Sí, Inge. Es que lo habló claro, la verdad. Inge, una pregunta. Sí, adelante. Inge, para poder repasar, digamos, ejercicios de, ya sea de los ítems o descenso de cargas especialmente, todos los libros que nos mostró, ¿es aconsejable estudiar Inge de ahí? No, ya les decía, si ustedes quieren
se va a hacer un seguimiento de la materia, consigan la historia de tesis para la inscripción. Ahí está todo lo que yo voy a llevar, todo. Más algunos ejemplos que voy a ir haciendo en clases y algunas prácticas que os voy a dar a ustedes para que las hagan en su casa. Entonces, aquí yo les decía que el primer examen por sí es el 50%, donde en este 50%, si yo tomo una práctica, por ejemplo, voy a sumar este 50%. O sea, quiere decir que si yo pongo 5% para una práctica y tú lo haces bien, el examen lo haces bien, vas a tener 55, a pesar de que es 50. ¿Por qué? Porque estás acumulando 5 puntos para el segundo parcial. Es acumulativo. Yo no te puedo poner 110% en tu promedio, por ejemplo. Pero si tú te has sacado 100 el primer examen y tienes en práctica 10%, tienes 10% que se acumula para el segundo parcial. Entonces, todas esas prácticas, algunas que podemos hacer en clases o otras que les voy a dar para su casa, tienen un valor importante para justamente compensar algunos errores que se puedan cometer en la elaboración del examen. Es por esto que yo no soy partidario de ir al resultado. No crean que yo tomo un examen y me voy al resultado. Porque yo entiendo que a veces, por los mismos nerviosismos que uno tiene, trato de dar el examen, en vez de 4 pone 6. Y al cambiar un número, obviamente el resultado les va a cambiar. Esos son errores involuntarios y yo los entiendo. Entonces yo voy a calificar su procedimiento para darle la nota correspondiente. Si quieren, haciendo un caso omiso a ese error involuntario. Pero obviamente si lo soy precio unitario y alguno me pone que va a pagar 1.500 bolivianos por metro cúbico, eso ya no es un error involuntario, eso es desconocimiento total de la materia. En ese caso no puedo ponerle nota, tendrá cero. Entonces, sus exámenes yo los voy a revisar uno por uno, considerando el desarrollo más que hayan tenido. O sea, si en el resultado se equivocaran, yo voy a analizar un poquito dónde se pueden haber equivocado. Tampoco esperen que se los revise operaciones, porque si me dedico a revisar operaciones de todos los exámenes, seguramente el año 2002 vamos a estar acabando de corregir y no tenemos ese tiempo. Pero generalmente se puede ver dónde ha sido el error que se cometió. Y en función de la gravedad del error, tiene la nota. Porque hay errores que no comprometen la estructura, pero hay errores que sí comprometen la estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien alguna vez me reclamó y me dijo, en esito nomás me he equivocado. Sí, pero esito nomás hace que se caiga la estructura. Y lamentablemente no podemos decirle al hormigón, me he equivocado, necesito nomás, no te caigas. La estructura colapsó nomás. Sobre todo para los que están yendo a la mención estructuras. Si bien esta es una materia que se lleva en todas las menciones, es general, es porque estas más de pesos unitarios lo llevan, lo aprenden a hacer. Entonces sirve para todos, pero más que nada es enfocado al nivel de estructuras, porque una construcción es una estructura. Entonces, si en este descenso de cargas, por ejemplo, me sacan que el cimiento es de 30 por 40 y en la realidad sale, qué sé yo, 45 por 65, ¿qué creen que va a pasar con la estructura? ¿Va a decir se ha equivocado un poquito, aguantaremos? No, la estructura va a colapsar inmediatamente. Respecto hay una apología que se habla de las diferentes profesiones, del riesgo que corren cada una de las profesiones en función de la gravedad del tema. Por ejemplo, los errores de los médicos se entierran. Los errores de los arquitectos le ponen una hermosa planta en la fachada y quedó lindo el proyecto. Los errores de los abogados son tan duchos que cambian el otro sí por otro no y el demandante pasa a ser demandado.
el error de los economistas, cambian el TIR por el BAN y el beneficio-costo. Es un excelente proyecto. En cambio, el error de los estructuristas son ruinas famosas. ¿Cómo lo van a ocultar ustedes eso? Eso quiere decir que es la muerte civil del profesional. Si a mí se me cae una casa, ¿quién me va a volver a contratar? ¿Quién? Nadie. Por eso es de que no tenemos derecho a equivocarnos si quieren en estructuras. No tenemos. Porque si nos equivocamos, no hay a quien charlar ni tampoco tapar. Es una ruina famosa. Por eso mismo es de que, dependiendo de la gravedad del error que hayan cometido ustedes, también va a ir la nota. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Una pregunta. Adelante. ¿Los exámenes van a ser en horario de clases? Sí. Siempre debe ser en horario de clases. De mis clases, ¿no es verdad? Obviamente que si ustedes toman este semestre y toman una materia de octavo y otra materia de décimo y se les cruza, ya no es mi culpa. Por eso mismo es de que la próxima clase yo les voy a dar el cronograma de los exámenes, justamente para que no se les cruce con ninguna materia. Todos ustedes van a saber las fechas de los exámenes que se van a tomar, siempre que sea un semestre normal. ¿A qué me refiero? Es que a veces hay huelgas, hay paros, que escapan a mi responsabilidad. Pero si el semestre es normal, ustedes van a ver exactamente qué día van a dar examen y siempre en hora de clase. Lo único que, para ustedes, por ejemplo, que son del grupo 2, no puedo tomar dos exámenes, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces voy a tomar un solo examen para los dos grupos. Y generalmente por conveniencia de los alumnos yo lo tomo en la noche. O sea, en el grupo de la tarde, el grupo 1. Es la única diferencia, consideren eso también. Pero ya de tener la hora y el día del examen, la próxima clase. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, algunas recomendaciones más que puedo darles. Ese es un error que arrastramos de este colegio, pero estamos a tiempo de corregirlo. Cuando lean una pregunta de examen, no empiecen como locos a escribir. No. Dejen su lapicero en su mesa y lean si quieren 4 veces la pregunta. Y cuando entiendan la pregunta, recién empiecen a contestar. El entender qué me están preguntando significa que yo he solucionado el 50% del examen. Si yo he estudiado, lo demás es mecánico. Si no he estudiado, aquí empiece ahorita o empiece dentro de una hora, voy a hacer lo mismo, porque no sé. Pero si yo he estudiado y entiendo la pregunta, no voy a perder tiempo. Y eso les digo porque al corregir exámenes, yo empiezo a corregir y digo, ¿para qué están calculando esto? Y se tiran desarrollando y de repente dicen, no me sirve para nada. Y empiezan de cero su examen. Obviamente el tiempo ya no está. Es un consejo de amigo que les doy. Lean la pregunta y entiendan qué se les está preguntando. Y recién empiecen a solucionar el problema. Ya han solucionado el 50% del problema cuando lo entienden. Segundo, no copien, no ganan nada. Hoy día me pueden engañar a mí. ¿Pero qué están haciendo? Están confiando en la inteligencia del compañero, es lo que les decía de Piaget, pero no han aprendido nada. Y lamentablemente en su vida profesional ya no existe el amiguito que les va a ayudar a solucionar los problemas, porque ese amiguito también está buscando trabajo. Y si él puede quedarse con ese trabajo, lo va a hacer, porque aquí se trata de subsistencia. ¿Es verdad? Por eso es que les digo, en este mundo tan difícil que es la profesión,
Yo creo que la mediocridad no tiene cabida. Lo primero que les van a pedir ustedes cuando se presenten es currículum, y si son sus primeras obras, les van a pedir certificado de notas. O es más, generalmente dentro de la jerga de la construcción, nos conocemos todos los empresarios. Y cuando ustedes vayan a una empresa, el gerente me va a llamar y me va a decir, tengo un ingeniero que ha sido tu alumno. ¿Me lo recomiendas o no me lo recomiendas? A pesar de que yo por principio no recomiendo a nadie, yo puedo dar una referencia. Y esa referencia está reflejada en sus notas. No en si es linda, si es simpático, si es bien vestido, si no es bien vestido, no. Estoy hablando de conocimiento. Yo lo único que puedo decirle a ese colega que me está consultando es, ¿te recomiendo o no te recomiendo? Ni siquiera eso, sino, ¿ha sido buen alumno o no ha sido buen alumno? Y la decisión es de él. Él decidirá si los contrata o no los contrata. Pero los referentes se los estoy dando yo. Y no soy yo el único. Porque los que no me conocen a mí conocen a otro docente. Y le va a hacer la misma pregunta. Yo también hago lo mismo. Cuando se presenta algún postulante a ser, por ejemplo, residente de obra, o supervisor de obra, o residente de obra, ingeniero junior, yo pido referencias. ¿Y a quién pido referencias? A los que han sido profesores en la universidad. Pueden haber sido de Univalle, pueden haber sido de la Católica, pueden haber sido de la UPB, de Ocatec, qué sé yo. Y mucho va a influir lo que me digan de esa persona para que yo tome mi decisión de contratarlo o no contratarlo. Y si alguien me dice, así buen alumno, y tiene 51, ¿por qué lado le veo yo buen alumno? Por ninguno. Pero consciente, le voy a decir, es mediocre. Tú tomas la decisión. Por eso es que les recomiendo, no les estoy prohibiendo que trabajen en grupo, háganlo, pero los resultados saquemos cada uno, porque esa es la única forma de aprender. Y cuando hay temas de proyectos, por ejemplo, como es el caso de Hormigón Preesforzado, en que se hace un puente, y también les pido que cada uno haga su puente, porque de nada les sirve copiar. Es muy difícil que yo revise operaciones, ya les digo, y que detecte que los cálculos no coinciden con los resultados, porque ponen cualquier cálculo, pero el resultado está bien. ¿Por qué? Porque han copiado otro. ¿Y qué va a pasar cuando tengan que, por avatares de la vida, tengan que calcular un puente? Le van a ir a pedir a ese amigo que les hizo copiar que se los calcule, con toda seguridad que les va a decir que no, porque él tiene que hacer sus propios trabajos. Ese es el mayor consejo que les puedo dar. Hagan ustedes mismos sus prácticas, sus problemas. Estudien, no están estudiando para mí, están estudiando para ustedes mismos, para su futuro. Si alguien piensa que está estudiando para mí, está perdiendo su tiempo, porque yo no voy a saber ni más ni menos si usted se estudia o no estudia. Yo voy a seguir sabiendo lo mismo. Los que están perjudicando son ustedes para un futuro, no para este momento. Por eso es que les han de avisar también que yo soy enemigo aférrimo de los cursos de invierno y de verano. Soy enemigo. Pruebas de que nunca he dado yo esa materia en cursos de verano y de invierno, a pesar de ser el titular, porque te estoy engañando a ese alumno. Es un poco similar a lo que pasa en la universidad privada. En la universidad, en la UPB, se lleva por módulos y en un mes tienen que aprobar 2 materias. ¿Ustedes creen que en ingeniería se aprende una materia en un mes? Yo no creo. Es más, estoy seguro que no. Porque la ingeniería no es aprenderse de memoria. Que en derecho hagan eso, que en psicología hagan eso, que en pedagogía hagan eso. ¿Ya por qué es aprenderse de memoria? Pero en ingeniería no, porque en ingeniería hay que asimilar la materia.
investigar la materia, digerirla la materia, sentirla la materia. Y eso es tiempo. No es aprenderse de memoria y el llevar en un mes la materia para probarla, es no aprender nada. Por eso es que yo nunca he dado, ni voy a dar cursos de invierno, de verano, porque no quiero engañar a los alumnos. Yo sé que allá prueban muchos, pero es mucho que aprueban, seguramente salen después profesionales mediocres. Y yo no lo voy a hacer. Yo quiero que todos ustedes salgan profesionales competentes, para que yo también me dé, saque cara por ustedes, decir, ese ha sido mi alumno, está brillando como profesional, ha sido mi alumno. Y no tener que ocultarme y decir, no, no me acuerdo si ha sido mi alumno, que es una posición totalmente diferente. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, espero que haya servido de algo todo lo que hemos hablado hoy día, a pesar de que lo único que hablo he sido yo, pequeñas preguntas, pero háganlo, esfuércense, no por mí, sino por ustedes, para ser mañana muy buenos profesionales. Vamos a acabar la clase aquí. Nos vemos el día jueves. Que tengan muy buen día. Hasta luego.